Muy bien, pues muchas gracias Miguel, muchas gracias Javier y gracias a la Fundación FAES por, esta invitación que me ha hecho para sustituir al ministro Guindos, que efectivamente hace escasamente 2 horas me llamó diciéndome que tenía pues este compromiso con FAES, que no lo podía atender por las razones que Miguel acaba de comentar y bueno, pues pude reajustar la agenda. Lógicamente los miembros del gobierno no tenemos los lunes por la tarde libre para poder decir, bueno, pues ahí voy, pero vamos, no ha sido complicado reajustarla. Y lo que sí voy a cambiar es el título que tenía previsto el ministro Guindos. El ministro Guindos tenía previsto hablar de la política monetaria o los límites de la política monetaria para el crecimiento económico. Yo voy a hablar también de crecimiento económico, pero voy a reconvertir, si me lo permiten, el título y voy a hablar de las bondades de la política industrial para el crecimiento, la política industrial en el sentido amplio del término. En el departamento cuya responsabilidad el presidente me ha encomendado, no solo se lleva industria, se lleva también, como saben, energía, se lleva telecomunicaciones y se lleva también turismo. Y la energía y las telecomunicaciones, desde luego, por razones que a continuación les comentaré, tienen que ver y mucho con la política industrial y con la industria. Yo empezaría con una observación de carácter general, refiriéndome a lo que acaba de comentar Miguel, ¿no? Es verdad que en Europa estamos teniendo un problema de crecimiento, lo estamos teniendo con carácter general y sobre todo si nos comparamos con lo que está ocurriendo en economías que pueden ser fuertes competidores, que lo son nuestros, como es el caso de los Estados Unidos, como es el caso de China, y también en relación a lo que está ocurriendo en algunas economías emergentes. Y no digo que sea exclusivamente, pero sí que es verdad que probablemente una de las razones que pueden explicar ese más lento crecimiento o despegue de la economía europea está posiblemente en la propia evolución que el sector industrial ha tenido en Europa prácticamente desde principios de este siglo XXI, ¿no? Desde principios de los años 2000. En Europa en general, particularmente en España, venimos observando una caída paulatina de lo que es el peso del sector industrial en el conjunto de la actividad económica expresada, esta por el Producto Interior Bruto. Es verdad que dentro de Europa hay algunas excepciones, como puede ser el caso de Alemania o algunos otros países del norte de Europa, donde no ha ocurrido eso, sino que ha ocurrido lo contrario. O bien ha habido una estabilidad de la participación de la industria en el conjunto de la economía o incluso ha habido un avance. De hecho, en Europa, a lo largo de los últimos años, fundamentalmente a lo largo del mandato de la última Comisión Europea, pero también ahora, con anterioridad del anterior responsable de Industria en Europa, el comisario Antonio Tajani, hoy vicepresidente del Parlamento Europeo, ya lanzó distintas, iniciativas para intentar impulsar un fortalecimiento industrial de Europa, para intentar, en definitiva, una reindustrialización de Europa, para intentar, en última instancia, aumentar, mejorar el peso de la industria en Europa. Y en España también, desde principios de esta legislatura, ha sido una de las cuestiones a las que le hemos prestado una atención especial, no solo en el ámbito de Europa, apoyando en todos los consejos de ministros de competitividad todas y cada una de las iniciativas que tanto el anterior comisario Tajani como la actual comisaria Bieńkowska, responsable de la industria, han puesto sobre la mesa. Pero en España lo hemos hecho porque probablemente en comparación a la media europea, en España ha sido aún más preocupante esa caída del peso del sector industrial. Probablemente sea una de las razones que explica por qué en España haya un desempleo diferenciado en relación a lo que ocurre en las economías de nuestro entorno europeo. Es curioso, pero el sector del turismo, que es el primer sector de la economía española en cuanto a lo que es la participación directa en el PIB, lleva años, particularmente estos últimos 3 años y sobre todo el año 2014 y lo que llevamos del año 2015, que podríamos decir que está teniendo un comportamiento simplemente extraordinario. Nunca antes habíamos tenido tan alto número de visitantes internacionales en España, nunca antes esos visitantes habían tenido un volumen de gasto turístico total tan elevado
como el que hemos tenido y, sin embargo, eso está siendo consistente con tasas de desempleo todavía por encima del 20% y en términos absolutos por encima de 4 millones de desempleados. Por tanto, probablemente en España ese proceso de desindustrialización está explicando ese diferencial o parte al menos de ese diferencial que tenemos desde el punto de vista del desempleo, sobre todo teniendo en cuenta que el sector industrial es un sector donde se innova más, el sector industrial es un sector donde normalmente el empleo es más estable que en el resto de los sectores de la economía, es un sector donde el empleo suele tener un nivel medio de salarios que es superior al que hay en otros sectores y es además un sector netamente exportador. Por tanto, probablemente en España tengamos un diferencial en relación a este problema que explica pues algunas de las particularidades de la evolución de nuestra economía. Y esa fue la razón por la cual desde un principio de esta legislatura dimos a la política industrial toda su importancia. Y se la dimos, en primer lugar, para hacer aquello que desde el punto de vista del Gobierno creíamos que teníamos que hacer para que hubiese más industria. Y para eso se requieren muchas cosas, pero fundamentalmente dos. En primer lugar, hace falta que haya estabilidad macroeconómica, no la había a principios de esa legislatura, es evidente, y hace falta también, por otra parte, que haya una política industrial activa. Hubo un tiempo en España en el que se decía que la mejor política industrial era la que no existiera. Bien, yo creo lo contrario. Creo que la mejor política industrial es la que existe y es además una política muy activa, pero no en el sentido de una política para decirle desde el ámbito de las políticas públicas a las industrias qué es lo que tienen que hacer, cuándo tienen que hacerlo, qué invertir, dónde invertir y cómo y cuánto invertir. No, eso es una cuestión que debe depender solo y debe caer en el ámbito respectivo de cada industria, de cada compañía, de cada empresa. Lo que sí tiene que hacer el Gobierno es procurar que haya un entorno, procurar que haya una atmósfera, procurar que haya un ambiente para que haya más industria, para que haya más inversión industrial. Y eso requiere dos cosas, como les decía. En primer lugar, una estabilidad macroeconómica y requiere, en segundo lugar, una política industrial activa. En cuanto a la estabilidad macroeconómica, pues es evidente cuál era la situación, no voy a entrar en detalle, cuál era la situación que había a principios de esta legislatura en España, pero que se puede resumir fundamentalmente en la evolución de dos indicadores. En España había una profunda recesión en la cual llevábamos inmersos 5 largos años y había un proceso muy persistente de destrucción de empleo. Bien, como consecuencia de esa, es evidente que en ese entorno es muy difícil que haya nuevas inversiones industriales, al contrario. A principios de esta legislatura, los capitales extranjeros salían de España, no entraban. A principios de esta legislatura, el riesgo país, pues saben ustedes que llegó a estar por encima de los 600 puntos básicos en relación al bono de referencia alemán. A principios de esta legislatura, el coste de la financiación internacional estaba por encima del 7%, llegó a estar en el 7,5%. A principios de esta legislatura estábamos en déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente, por tanto estábamos generando necesidad de financiación del resto del mundo y, en definitiva, habían desequilibrios importantes que impedían hablar de la estabilidad macroeconómica necesaria para o como condición necesaria para que hubiese más inversión industrial. Bien, se puso en marcha la política económica, que todos ustedes conocen bien, basada fundamentalmente en dos grandes pilares. Por una parte, un pilar de consolidación fiscal y, por otra parte, un pilar de reformas estructurales para ganar competitividad en la economía. La consolidación fiscal llevó, por una parte, la consolidación fiscal en definitiva es el ajuste de las cuentas del conjunto de las administraciones públicas, no solo del Estado, también de las comunidades autónomas y también de todas las corporaciones locales. Y eso solo se consigue de dos maneras: aumentando los ingresos y disminuyendo el nivel de gasto. Y el Gobierno desde el principio adoptó medidas en ambas direcciones. Adoptó medidas para aumentar los ingresos públicos, incluso yendo en contra de aquellas o de algunas cuestiones importantes que no solo están en el credo del Partido Popular, sino que habían sido compromisos que el Gobierno había asumido. No vamos a subir los impuestos y, sin embargo, fue de las primeras cosas que hizo el Gobierno. Hubo ajustes al alza de los tipos impositivos del IRPF, también del impuesto sobre sociedades. Recuerdo bien que uno de los compromisos del Gobierno era que el tipo
del impuesto sobre el valor añadido aplicable al sector turístico, que estaba en el 8, compromiso del Gobierno era llevarlo al 4, no solo se hizo, sino que en el reajuste de los tipos pasó del 8 al 10 y, por tanto, ahí hay que reconocer, siempre lo ha hecho el Gobierno, pero hay que reconocerlo, hubo incumplimientos por parte del Gobierno. Y los hubo, además, en un tema que es tremendamente sensible para la sociedad en general, pero muy particularmente, tengo que reconocerlo, para votantes del Partido Popular y para las clases medias en España, que constituyen el grueso de los votantes del Partido Popular. ¿Había alternativas a esa política macroeconómica? Pues probablemente había alternativas, siempre hay alternativas. La primera era continuar haciendo lo mismo que se venía haciendo con anterioridad. Esa no fue una opción contemplada por el Gobierno, entre otras cosas, porque cuando la sociedad le otorga a un partido político una mayoría tan abrumadora como aquella que en el año 2011 la sociedad española otorgó al Partido Popular, no es para que siga haciendo las mismas cosas, es un mensaje muy claro para decir exactamente hay que dar un viraje, si me permiten la expresión, hay que dar un volantazo, y eso fue lo que hizo el Gobierno del Partido Popular. Insisto, incumpliendo incluso compromisos claros que el Gobierno que sustenta, que el partido que sustenta al Gobierno había asumido. Ahora, eso es la mala noticia. La buena noticia es que, fruto de esas medidas extraordinariamente complicadas para tomar, para explicar y mucho más difíciles para entender por parte de la sociedad, hoy ya la economía no está en recesión, hoy estamos creciendo. 0,9 primer trimestre del año 2015, indicador adelantado para el segundo trimestre 1% en términos anualizados. Eso da un 4% y las previsiones están siendo reconsideradas al alza, tanto por parte de los organismos económicos internacionales, ahí está el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la propia Unión Europea, el Banco de España el otro día 3,1%, y eso es muy buena noticia. No solo porque hemos pasado de una recesión a crecimiento, sino porque hoy España es la economía que más está creciendo en toda la zona euro. En el primer trimestre 0,9%, Alemania, la locomotora europea, creció al 0,3%, Italia al 0,3%, Francia un 0,6%, la media de la Unión Europea, zona euro, un 0,4%. Por tanto, creo que desde ese punto de vista podemos decir que ha merecido la pena, porque uno de los pilares fundamentales de aquella política económica era sacar a la economía española del pozo, del saco en el que estaba metida. Empleo. Año 2008 al año 2011. Se destruyeron 3.400.000 empleos. Eso significa que cada uno de los días de cada uno de esos 4 años, en España había 2.200 personas que por la mañana se despertaban afiliadas a la Seguridad Social y por la noche, cuando iban a dormir, estaban en una lista de desempleo. Eso es exactamente la situación que determinaba el mercado de trabajo durante el 2008 al 2011. ¿Cuál es hoy esa situación? Hoy ya no se destruye empleo en España. Hoy lo estamos viendo en las sucesivas encuestas de población activa, pero también en el paro registrado mes a mes. En el último mes de mayo hubo 213.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, lo cual quiere decir que la situación es exactamente la contraria. Hoy, mes de mayo, había cada día 6.500 personas que cuando se despertaban estaban en situación de desempleo y por la noche estaban afiliados a la Seguridad Social. Esto le quita gravedad, esto le quita tono al drama que supone todavía el desempleo del paro en España, en absoluto. ¿Por qué? Porque mientras haya en una economía, en un país, 4.300.000 desempleados, no se puede decir que ese país haya salido de la crisis, y el Gobierno, desde luego, no lo va a decir. Ahora bien, si se nos pregunta la hoja de ruta que se trazó, el camino que ha sido recorrido, lo que se está haciendo ahora, ¿era el camino adecuado o no? Pues véase y compárese. Donde había recesión, hoy hay crecimiento. Donde había destrucción de empleo, hoy hay creación de empleo. Por tanto, da la impresión que, al menos desde el punto de vista de política económica, al margen de otro tipo de consideraciones que se puedan hacer sobre política en general, etcétera, etcétera, ese camino y esa hoja de ruta que se ha trazado es la hoja de ruta adecuada y la necesaria, además, para la economía española. ¿Y qué se ha hecho
Desde el ámbito de la reforma, pues básicamente hacer reformas, pues no ha quedado prácticamente ámbito en la economía española sin reformar, desde el mercado laboral al sistema financiero, a las, digamos, iniciativas de emprendeduría, al mercado al sector de las telecomunicaciones, al sector de la energía, etcétera, etcétera. Bien, desde el punto de vista de política industrial se sentaron algunas directrices para tener esa política activa. ¿Y cuáles son las bases de esa política activa industrial? Pues, en primer lugar, contribuir a solucionar uno de los problemas esenciales de la industria en España, que es el problema de la financiación, sobre todo para la pequeña y mediana empresa industrial. La financiación tiene dos componentes, o bien financiación bancaria y también la no bancaria. La bancaria es evidente que empieza a circular ya el crédito después de que están saneados los balances de las entidades financieras y después de la profunda reforma y saneamiento del sector financiero, pero en paralelo, desde el punto de vista de la financiación no bancaria, se han potenciado herramientas e instrumentos que, digamos, forman parte de la política industrial. Entre ellos, por ejemplo, los planes de competitividad, los planes de reindustrialización o las líneas de aval de la Compañía Española de Reafianzamiento CERSA para poder reavalar o reafianzar operaciones que disponen de créditos pero no tienen capacidad suficiente para ser avaladas ante las entidades financieras. Por tanto, una primera pata de la política industrial activa ha sido la política de impulso a la financiación no bancaria. Para que se hagan una idea, este año 2015 nada más la convocatoria en Reindus y en competitividad es de 750 millones de euros, que son préstamos, lógicamente, que se obtienen en unas condiciones bastante más favorables que aquellas que tiene el mercado. Segundo lugar, segunda, digamos, pata de la política industrial. Apoyo a sectores industriales concretos que por su efecto tractor sea importante apoyarlos. Hay varios. Me voy a referir concretamente a tres. Por ejemplo, el sector aeroespacial. Como saben ustedes, nosotros, España, es miembro fundador de la Agencia Espacial Europea desde hace algo más de 20 años y desde el principio las aportaciones del Gobierno de España a esa Agencia Espacial Europea tenía y tiene un retorno en forma de proyectos que la agencia encarga a industrias españolas del sector aeroespacial, que tienen un componente de innovación y tecnológico extraordinario y también un importante componente tractor. Pues bien, a principios de esta legislatura teníamos dos tipos de problemas. Primer problema, que no estábamos al día de las aportaciones a las cuales se había obligado financieramente a España, lo cual comprometía y llegó a poner en riesgo la propia capacidad de seguir o no seguir teniendo voto en la Agencia Espacial Europea, problema que se solventó con la puesta al día, y luego no solo era ponerse al día respecto a los incumplimientos de obligaciones contraídas, sino de cara al futuro, si íbamos a tener disponibilidades adicionales de presupuestos para ello. Pues bien, a pesar de la política de ajuste presupuestario en la que nos hemos movido a lo largo de todos estos años, esa fue una prioridad. Hay una aportación adicional de 345 millones de euros para que se traduzcan, insisto, en retornos en forma de proyectos encargados a empresas españolas del sector aeroespacial. Segundo sector, por ejemplo, de la construcción naval. Al inicio de esta legislatura, el sector naval en España es un sector competitivo, es un sector que tiene muy buenas empresas, un sector que tiene tecnología avanzada, pero al igual que todos los sectores navales de cualquier país del mundo, necesita de herramientas fiscales para poder competir. Esto ocurre en Australia, esto ocurre en Estados Unidos, esto ocurre en Holanda, esto ocurre en todos los países del mundo. Eso que se llama el sistema de tax lease, aparte de otros sistemas de ayudas. Pues bien, desde junio del año 2011, España tenía una denuncia en la Comisión Europea por parte de Holanda, que había denunciado el sistema de tax lease español. Eso fue lo primero que nos encontramos. Se paralizaron todos los pedidos de nuevas unidades en España y eso le produjo un daño extraordinario al sector naval español, que estuvo pues toda la segunda mitad del año 2011, todo el año 2012 y hasta muy entrado el año 2013 sin, digamos, nuevos pedidos. Durante el año 2012 hubo una negociación con la Comisión Europea para disponer de un nuevo sistema de tax lease
que pudiese, digamos, no solo tener el visto bueno por parte de la Comisión Europea, sino que fuese también competitivo para nuestros astilleros. Ahí tengo que decir abiertamente, porque no solo fue una iniciativa del Gobierno, sino que ahí estuvieron las comunidades autónomas más directamente implicadas, el caso de Galicia, el caso de Asturias, el caso del País Vasco, y también tengo que decir que los sindicatos tuvieron un papel muy importante a la hora también de empujar de cara a la Comisión Europea para obtener y disponer de un nuevo sistema. Y todo ello, lógicamente, también con el empuje y el impulso de PIMAR, que es, como saben ustedes, la Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros de España. Bien, tenemos un nuevo sistema de tax list desde principios del año 2013. Los pedidos no se reactivaron hasta avanzado el año 2013 y desde entonces hasta ahora ya hay 17 nuevas operaciones estructuradas de encargos a los astilleros españoles por un importe superior a los 400 millones de euros y que garantizan de momento solamente esos pedidos aproximadamente 1.800.000 horas de trabajo en los astilleros españoles. Y por último, dentro de esa política de apoyo a sectores industriales concretos, quiero referirme a otro sector que tiene dentro de la industria un enorme efecto tractor, que es el sector de la automoción. Ahí, como saben ustedes, hemos puesto en marcha distintas herramientas de apoyo al vehículo eficiente, en primer lugar, para poder sustituir vehículos más contaminantes, vehículos ineficientes por vehículos de nueva generación que contaminan menos, pero además porque eso es un estímulo a la fabricación, a las ventas, a las exportaciones y también a otro tipo de sectores no menos importantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comercialización y la distribución de vehículos o lo que es el propio mercado publicitario, que también los planes de incentivos al vehículo eficiente, los conocidos como PIBE o los PIMASOL, han contribuido también desde hace ya 18 meses aproximadamente en sus 8 ediciones a reactivar este mercado. Por tanto, primera pata de la política industrial, política de financiación no bancaria. Segundo, apoyo a sectores concretos. Y tercera, muy importante, agenda para el fortalecimiento de la industria en España. En realidad estuvimos trabajando en esta agenda durante muchos meses, fue aprobada finalmente en julio del año 2014, había muchas medidas que ya habían sido puestas en marcha, pero se trataba de aglutinar sobre todo todas las medidas que con carácter multidepartamental en distintos departamentos y ministerios del Gobierno se venían adoptando, porque lógicamente cuando se hace una reforma del mercado laboral para introducir capacidad de flexibilizar las condiciones laborales que posibiliten, por ejemplo, en la industria del automóvil, a que se llegue a acuerdos entre las fábricas y los trabajadores para dar una mayor carga de trabajo con los nuevos modelos que se asignan, esa política laboral es política industrial. Cuando se está haciendo una política de reforma del sistema financiero para que haya más y mejor financiación para la industria, eso es política industrial. Cuando se está haciendo o fomentando la emprendeduría y se está apoyando la salida de las empresas españolas al exterior, se está haciendo política industrial. Y también cuando se hace política energética, se está haciendo política industrial. La energía es probablemente uno de los factores que con mayor, digamos, claridad venía limitando las posibilidades de la industria española. Saben ustedes que solamente entre el año 2004 y el año 2012, por tanto incluyo también el primer año de esta legislatura, el precio de la energía eléctrica en España aumentó en términos acumulados un 82%. No voy a entrar en las razones de por qué, pero creo que hubo decisiones que probablemente en materia de política de energía se adoptaron con la mejor de las intenciones, pero en base a unas previsiones y a unos postulados que luego no solo no se cumplieron, sino que fueron todo lo contrario. Les doy dos ejemplos. La planificación energética que arranca en el año 2005 se hace en base a unas previsiones de crecimiento de la economía española 2005 al 2015 del 25% acumulado. En fin, echen ustedes un vistazo a lo que ha sido la evolución del PIB y verán cuán equivocadas estaban aquellas previsiones. O también se basaron en un incremento de la demanda eléctrica del 24%, siendo lo cierto que hoy, en el año 2015, la demanda de energía eléctrica todavía está en niveles
precrisis. Bien, no digo, digamos, que fueran erróneas por otro tipo de factores, en los cuales también podríamos entrar, pero desde luego las previsiones no se cumplieron en absoluto. Se ha hecho una reforma del sector energético en profundidad que tenía como objetivo fundamental lo siguiente. En primer lugar, procurar disponer de un modelo energético que fuese más seguro, seguro en términos de seguridad de abastecimiento nacional. Y en segundo lugar, se pretendía un modelo energético más sostenible, no solo sostenible en términos medioambientales, que también, sino sostenible en términos económicos y financieros. Para conseguir el primero de los objetivos hay que tener en cuenta que, claro, España es un país que en materia de hidrocarburos, por ejemplo, depende más de un 99% de las importaciones que hacemos de gas y de petróleo. Por tanto, el Gobierno, pues lógicamente, en todo aquello que se refiera a hacer investigaciones, a hacer exploraciones, a hacer prospecciones para determinar si la economía española puede tener o no recursos de hidrocarburos disponibles, pues es partidario de autorizarlas, siempre y cuando, lógicamente, se haga, bueno fuera que no, dentro del marco de la ley de hidrocarburos y de la ley de evaluación ambiental. Lo que no podemos hacer es, por consideraciones de tipo ideológico, a favor o en contra, el simplemente no tener conocimiento de si tenemos o no tenemos esa riqueza como tienen otros países. España al año gasta 37.000 millones de euros en importación de hidrocarburos. Eso significa que cada día los españoles estamos gastando 100 millones de euros para hacer frente a las necesidades de importación de gas y de petróleo. Por tanto, parece que es una cuestión natural y hasta de sentido común, si me lo permiten, saber si podemos tener petróleo, si tenemos gas o si tenemos las dos cosas, y además hacerlos tanto con sistemas convencionales como con sistemas no convencionales. Ahí tenemos el caso, se refería Miguel en su introducción, de la economía de los Estados Unidos. Si hay un cambio revolucionario, si me permiten la expresión, que se haya experimentado a lo largo de los últimos años en el sector de la energía, ese es el que ha propiciado el cambio del shale gas y el shale oil, fundamentalmente impulsados por los Estados Unidos de América y por este tipo de prospecciones, exploraciones y explotaciones de recursos no convencionales. No digo, porque no lo sería, que sea exportable exactamente el modelo de hidrocarburos no convencionales de Estados Unidos a Europa, pero sí digo que al menos es una posibilidad que no podemos permitirnos el lujo de siquiera sea explorarla. Por tanto, seguridad. Pues desde el punto de vista de la sostenibilidad. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, muchas veces, pues en fin, escuchamos cosas relativas a que España, en relación al cumplimiento de los objetivos del 20-20-20 para el 2020, pues no estamos, digamos, a tiempo. Quiero decirles que hoy, a día de hoy, en junio del año 2015, en lo que se refiere a peso de generación de electricidad con energías renovables, estamos por encima del objetivo que para este año tendríamos que tener. En materia de ganancias de eficiencia energética, a día de hoy, por encima del objetivo que tendríamos que tener a día de hoy. Y en materia de reducciones de emisiones de CO2, también estamos por encima. Por tanto, si nada cambia, y nada prevé que vaya a cambiar de aquí al año 2020 en las políticas que estamos llevando a cabo, España, desde luego, va a cumplir con los objetivos marcados de cara al año 2020. Cuestión distinta es que en determinados objetivos, cuando se nos plantea aumentemos todavía más el objetivo de energía renovable, decimos sí, pero. El sí, ¿por qué? Porque creemos que, aparte de que tecnológicamente son industrias que pueden generar actividad y empleo, también nos permiten pues el poder desarrollar tecnologías que ya a lo largo de los últimos años hemos desarrollado en España. Ahora bien, el pero viene por la necesidad de poder gestionar esa capacidad adicional de generación de energía renovable. Y para poder gestionar capacidad adicional necesitamos estar en un mercado único de la energía en Europa. Necesitamos estar interconectados. Y hoy el nivel de interconexión, aún considerando la apertura de la última interconexión de 1.400 megavatios, estamos todavía lejos del objetivo del 10% porque estamos en el entorno del 2,8%. Por tanto, desde el punto de vista del nivel actual de interconexiones, todavía lejos. Pero la buena noticia es que en marzo de este año 2015
se realizó una cumbre, una reunión importante aquí en Madrid, liderada por el presidente Rajoy, en la que estuvo el presidente francés, señor Hollande, estuvo el primer ministro Pasos Coelho, el propio presidente de la Comisión Europea y el propio comisario de Energía y Medio Ambiente, para impulsar definitivamente los proyectos de interconexiones pendientes, tanto el del Golfo de Vizcaya, que nos permitiría llevar pues desde los 2.800 megavatios actuales de interconexión hasta algo más de 5.000, y los dos pendientes por los Pirineos, uno por Navarra, otro por Aragón, que nos permitiría llegar aproximadamente a los 8.000 megavatios, sin perjuicio de la interconexión también para el gas del MidCat, para poder tener ahí también una ventana de oportunidad pues con la nueva situación en relación al mercado del gas derivada de la situación de crisis entre Rusia y Ucrania y todas las implicaciones que eso tiene para el mercado del gas. Y por último, no solo sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad también económico y financiera. El sistema, el modelo que teníamos era absolutamente insostenible. Había un desequilibrio entre ingresos y costes en el sistema eléctrico de 22.000 millones de euros, que llegó a ser de 28.000 millones de euros con el del 2012 y el del 2013. 2014, por las medidas que hemos puesto en marcha, ha sido el primer año que se habrá cerrado en equilibrio, probablemente incluso con algún pequeño superávit. De no haberse adoptado las medidas que se adoptaron desde el punto de vista de la modificación del sistema de retribuciones, de todas las actividades reguladas del sistema, desde el propio sistema de interrumpibilidad, los pagos por capacidad, el sistema de retribución de las energías renovables, el sistema de retribución de los sistemas insulares y extrapeninsulares, de no haberse adoptado todas esas medidas, en el año 2013 habríamos tenido un déficit estructural solo ese año de 10.500 millones de euros adicionales en el sistema eléctrico en España, lo cual era a todas luces insostenible y además habría necesitado de hacer un aumento en los peajes, que es la parte regulada del sistema, de aproximadamente un 80%, que hubiese repercutido un 42% en el recibo de la factura de la luz, tanto para consumidores domésticos como para consumidores industriales, a todas luces absolutamente insostenible. Hoy, en parte por las reformas que se han llevado a cabo, el sistema eléctrico está en equilibrio y además los precios ya no están creciendo como crecieron entre 2004 y el 2012, sino que han empezado a bajar en 2013, han bajado en el año 2014 y en el año 2015, todavía es prematuro para saber cómo va a ir el año completo. Es verdad que las condiciones meteorológicas no están ayudando, pero la buena noticia es que antes, cuanto más llovía y más viento hacía, en vez de bajar el precio de la electricidad subía, porque aunque el coste de producción disminuía, aumentaba el volumen de la retribución que teníamos que dar por las primas que había a este tipo de tecnología. Ahora ya no hay primas, hay un nuevo sistema de retribución, que es una rentabilidad razonable sobre los valores de la inversión, es una rentabilidad más que razonable, en opinión del Gobierno. Si quieren después entramos en por qué, porque es nada más y nada menos que del 7,5% sobre el valor de la inversión, garantizado por ley. Yo no conozco ningún negocio, ninguna actividad en el mundo que tenga por ley garantizada una rentabilidad durante toda la vida útil del proyecto del 7,5%. Termino. Este conjunto de reformas pues, ha posibilitado que la industria pues, actualmente haya dejado de disminuir. Los indicadores que se empiezan a conocer a lo largo de los últimos meses para el sector industrial por primera vez son indicadores favorables, son indicadores positivos. El valor añadido bruto de la industria empieza a aumentar después de muchos años en España y pienso que si bien todavía no está ni de lejos en el nivel que debe estar, sí que creo que es una, en todo caso, de las condiciones necesarias para que se asiente el crecimiento económico en España. Yo pienso que el sector turístico va a seguir siendo un sector muy importante en la economía española. Creo que tiene unas oportunidades simplemente extraordinarias. El turismo en el mundo es una actividad que va a ir a más, va a crecer de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo a ritmos del 4,5% a lo largo de los próximos años, pero va a ser claramente insuficiente para generar todo el empleo que se puede y se debe generar en España. Ese empleo, por las razones que antes les decía, creo que tiene que venir fundamentalmente del sector industrial y creo, ahí están los datos, que tanto la política económica en general,
que se ha llevado, como la política industrial, apuntan en esa dirección. Y ahora pues me someto a las observaciones o cuestiones que ustedes consideren oportunas. Muchas gracias.